Bueno, hoy vamos a explorar la historia de una figura que es absolutamente central en la memoria cultural y también sentimental de España. Hablamos de Josefa Flores González, aunque claro, su vida pública la conocemos por dos nombres, ¿no? Que marcan etapas, bueno, pues radicalmente distintas. Sí, totalmente. Primero, Marisol, la niña prodigio, esa que iluminó los años 60, un fenómeno de masas, vamos. Un auténtico icono. Y después, Pepa Flores, la mujer adulta, la que ya reclamó su propia voz. Para este análisis nos vamos a basar sobre todo en la información que encontramos en su perfil de Wikipedia, que es muy detallado. Ajá. La idea es, bueno, intentar ir un poco más allá de la simple cronología, ¿sabes? Entender la magnitud de lo que fue Marisol en su contexto, claro. Claro. Y también la complejidad de su evolución personal, artística, su compromiso político que fue muy fuerte después y bueno, las razones de esa retirada final, ¿no? Tan sorprendente. Vale, pues vamos a meternos en ello. Es que, a ver, la figura de Marisol es que trasciende lo puramente artístico, ¿no? Fue un ícono potentísimo en un momento muy, muy específico de España. La España del desarrollismo, ¿verdad? Exacto. Esa España del desarrollismo franquista, esa etapa de aparente modernización económica, pero bueno, bajo la dictadura. Claro. Ella proyectaba una imagen de alegría, de inocencia, de éxito, que encajaba, vamos, como un guante con lo que el régimen quería mostrar hacia afuera y hacia adentro. Ya. Por eso, su transformación luego en Pepa Flores, una mujer comprometida con la izquierda, crítica con su pasado, pues fue mucho más que un simple cambio de nombre. Claro, no fue solo quitarse un nombre. No, supuso una ruptura simbólica enorme y una búsqueda de autenticidad muy, muy valiente, diría yo. Lo interesante es eso, cómo su vida parece reflejar como pocas esas transformaciones sociales, políticas que vivió el país. Totalmente de acuerdo. Y ese viaje empieza, fíjate qué curioso, en un entorno muy, muy modesto. Sí. Nace en Málaga en 1948 en un corralón, ¿sabes? Sí. Una casa de vecinos de gente humilde. Pero ya desde niña, pues tenía talento. Un talento natural, sí. Para el cante, para el baile flamenco. Y eso la lleva a los coros y danzas de la sección femenina. Que era la organización cultural del régimen, ¿no? Para encuadrar a las mujeres. Exacto. Un origen que, como decías, choca mucho con la imagen de estrella que se construyó después. Choca frontalmente. El cambio radical llega en 1959. Un productor, Manuel Goyanes, la ve actuar en Madrid con su grupo y, bueno, detecta ahí un potencial enorme. Vio el filón. Vio el filón, sí. Vio la posibilidad de crear una estrella infantil, digamos, a la medida de esos tiempos. Y vamos, se acertó. Porque Un rayo de luz, en 1960, es un éxito brutal. Instantáneo. Descomunal, sí. Marisol se convierte, pues eso, de la noche a la mañana, en la niña más famosa de España. Un ídolo de masas. Absolutamente. Y Goyanes y su equipo. Es que no solo la lanzaron al cine, construyeron una auténtica maquinaria Marisol. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué te refieres con eso? Pues que las películas, muchas con Luis Lucía Mingarro, como Ha llegado un ángel, Tómbola, eran solo una parte. Claro. Crearon todo un universo comercial a su alrededor. Discos que vendían millones, tebeos, muñecas. Muñecas, ¿es verdad? Cromos. O sea, una estrategia de merchandising increíblemente moderna para la España de los 60. Muy avanzado, sí. Y no solo en España, ¿eh? Hubo intentos de proyección internacional muy pronto. Piensa que en el 61 ya está en el show de Ed Sullivan, en Estados Unidos. Wow, eso era lo más. Un escaparate mundial. Y en el 65 filma Cabriola, que la dirigió Mel Ferrer, el marido de Audrey Hepburn en aquel entonces. Anda. Y se estrenó en AUSA como Every Day is a Hollywood. Buscaban exportar esa imagen, ¿no?, de España amable, moderna. Un éxito apabullante, sí. Pero, ¿a qué precio, no? Porque las fuentes describen una infancia, bueno, una adolescencia prácticamente robada por el trabajo. Claro. Rodajes sin fin, anuncios, giras agotadoras, muy poco espacio para ser una niña normal. El ritmo era infernal. Tanto que el cuerpo empezó a pasar factura muy pronto. Con solo 15 años, la fuente indica que le diagnosticaron una úlcera de estómago. Con 15 años. Algo súper inusual a esa edad. Y, bueno, claramente relacionado con el estrés, la presión. Ya en esa época, fíjate, se recoge que ella misma decía que quería dejarlo. ¿Que quería dejar el cine? Sí. Hay una anécdota, bueno, un artículo de prensa de 1965 que ya alertaba, ¿no?, con un titular que decía: Marisol está triste,
¿qué tiene Marisol? ¡Ostras! Era como una grieta, ¿sabes? Una fisura ya visible en esa imagen de felicidad constante que proyectaba. Y ese malestar que se intuía ahí parece que explota unos años después. En 1969 se casa con Carlos Goyanes, el hijo de su productor. Sí. Pero el matrimonio dura poco. En el 72, separación. El artículo de Wikipedia apunta a que ella estaba descontenta con cómo le llevaban la carrera, ¿no? Como una de las razones clave. Es que esa separación personal coincide, y no creo que sea casualidad, con la ruptura profesional con la familia Goyanes. Claro. Que habían dirigido su carrera con mano de hierro desde que era una niña. La prensa de la época habló también de otros problemas, pero lo fundamental es que este momento es un primer punto de inflexión. Decisivo. El inicio de su... De querer tomar las riendas, ¿no? Exacto. El inicio de su lucha por controlar su propia vida, su carrera, por liberarse de esa estructura que la había creado y que, en cierto modo, la tenía aprisionada. Y a partir de ahí empieza a buscar su propio camino artístico. En el 72, por ejemplo, representa a España en el primer festival de la OTI. Importante. Con Niña, una canción de Manuel Alejandro. Quedó tercera, demostrando que había vida más allá del cine infantil. Y en el cine también empieza a dar pasos hacia otro tipo de papeles. Ahí está La corrupción de Chris Miller en el 72. Un thriller psicológico, bastante atrevido para la época. Sí, con Bardem dirigiendo. Y con Jean Seberg, una estrella internacional. O La chica del molino rojo un año después, que aunque era un musical, ya tenía un tono más adulto, más melancólico, muy lejos de sus películas de antes. Y en lo personal, también empieza una etapa crucial. En 1973 empieza su relación con Antonio Gades, el bailarín. Figura clave. Una figura ya consagradísima y con un compromiso político de izquierdas muy fuerte, ¿no? Sí. Fue una relación muy intensa. Duró más de 10 años. Se casaron en Cuba en el 82. Con padrinos de excepción, ¿eh? Vaya padrinos. Fidel Castro y Alicia Alonso, aunque luego se divorciaron en el 86. Esa relación con Gades fue fundamental. No solo en lo personal, sino también en su evolución ideológica, artística. Pero antes de meternos de lleno en eso, hay que pararse en 1976. Un año clave. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 76? Por un acontecimiento que, dinamitó por completo la imagen edulcorada de Marisol. La publicación de su desnudo en la portada de Interview. Aquello fue una auténtica bomba en la España de la transición, ¿no? Que justo salía de la dictadura. Una conmoción total, buscada por la revista Ojo, pero no por ella. Esto es importante entenderlo, el contexto que da la fuente. A ver, cuéntame. Esas fotos no eran de ese momento. Las había hecho un fotógrafo, César Lucas, 6 años antes, en 1970. ¿6 años antes? Sí, y se publicaron sin su consentimiento expreso en ese momento del 76. El impacto fue brutal. La tirada de Interview se multiplicó por 5. Pasó de 100.000 a 500.000 de ejemplares. ¡Qué barbaridad! Pero más allá del morbo, socialmente se leyó como la destrucción final, deliberada, del ícono infantil y virginal que había sido Marisol. Era Pepa Flores reclamando su cuerpo, su imagen adulta, aunque fuera de una forma no autorizada. Aunque no lo hubiera buscado ella directamente. Exacto. La fuerza de ese símbolo es tal que la misma revista usó esa portada para su último número cuando cerró en 2018. Exacto. Es un antes y un después clarísimo. Esa portada de alguna manera la libera simbólicamente, aunque fuera de forma polémica. Y poco después empieza a recibir reconocimiento por su trabajo ya como actriz adulta. Exacto. En 1978 llega un premio importante. Mejor actriz en el Festival de Karlovy Vary, en Checoslovaquia. ¿Ah, sí? Por Los días del pasado, una película de Mario Camus, otra vez con Gades, y significativamente la fuente señala que esta fue la última película en la que apareció acreditada como Marisol, el fin de Marisol, oficialmente. A partir de ahí, adoptó profesional y públicamente su nombre real, Pepa Flores. Era la confirmación. Marisol había quedado atrás, definitivamente. Y ya como Pepa Flores hace algunos de sus trabajos más recordados, más valorados por la crítica, ¿no? Pienso en las películas con Saura y Gades, Bodas de sangre, Carmen... Películas importantísimas, con mucha repercusión internacional. Sí, y también Caso cerrado, en el 85, y tuvo un papel muy elogiado en la serie de televisión Proceso a Mariana Pineda, en el 84. Justo. Y mientras se consolidaba esa nueva identidad artística,
Su compromiso político se hacía, pues, cada vez más visible, más firme. Pepa Flores abrazó abiertamente la ideología de izquierdas. Militó en el Partido Comunista de España, el PCE, y después en el PCPE, el Partido Comunista de los Pueblos de España, que era una escisión más ortodoxa. Y no se escondía, ¿eh? Para nada. No solo no ocultó sus ideas marxistas, sino que las defendió públicamente. Y en un momento, la transición y los primeros años de democracia, de mucha efervescencia política. Y no era solo teoría, ¿no? Participó activamente en movimientos sociales. Sí, sí. La vemos en manifestaciones contra la entrada de España en la OTAN, por ejemplo. Que fue un tema muy polémico en los 80. Muy polémico. Y mantuvo una relación de solidaridad muy estrecha con Cuba. Hubo gestos también muy potentes, ¿no? Que subrayaban esa ruptura con el pasado franquista. Sí, gestos muy simbólicos. Por ejemplo, el artículo menciona que donó las placas de oro conmemorativas que le habían dado en su etapa de Marisol. ¿Las donó? Sí, a organizaciones comunistas. Era una forma de decir, aquella Marisol no soy yo, mis valores son estos otros. ¡Qué fuerte! Y es relevante también señalar, como dice la fuente, que tras su divorcio de Gades en el 86, aunque mantuvo sus ideas, se distanció de la militancia activa, en partidos. Y justo un año antes de ese divorcio, en 1985, toma la decisión, la más radical, la más sorprendente de todas. El retiro. Retirarse por completo de la vida pública. Estando en la cima de su madurez artística, como Pepa Flores, decide bajarse del escenario. Para siempre. Sí. Busca una vida anónima en su Málaga natal. Según la fuente, se instaló entre un ático en la Malagueta... Que, por cierto, parece que se puso a la venta hace poco, en 2025. Anda, mira. Y una finca en Moclinejo, un pueblo cercano. Y ha sido una decisión absolutamente firme. Durante casi 40 años ha rechazado ofertas millonarias para volver, entrevistas, homenajes públicos. Nada. ¿Nada? Ha priorizado su tranquilidad, su vida personal, por encima de todo. Es una renuncia a la fama casi sin precedentes en España. Y más viniendo de alguien que había vivido bajo los focos desde niña. Desde entonces, su vida ha sido su familia, ¿no? Sus 3 hijas con Antonio Gades, María Esteve, que es actriz como ella. Sí. Tamara Esteve, que es psicóloga y está vinculada a la Fundación Secretariado Gitano. Y Celia Flores, que también es cantante. De hecho, Pepa Flores le compuso una canción para su primer disco. Es verdad. También es abuela. Y, la fuente recoge una noticia triste más reciente. El fallecimiento en septiembre de 2023 de Massimo Stecchini, que fue su compañero durante más de 30 años. Sí. Y es en este apartado, el de su vida retirada, donde la fuente también toca un tema extremadamente delicado. Doloroso. ¿A qué te refieres? Hace referencia a unas declaraciones que Pepa Flores habría hecho para una biografía que al final no se publicó. Ajá. En esa entrevista no publicada, según se cita, ella denunció haber sido víctima de abusos sexuales durante su infancia, cuando era Marisol. Dios mío. La fuente recoge una frase textual que se le atribuye a ella en esa entrevista. Me llevaban a un chalet del Viso, una zona de Madrid, con gente del régimen que iba a verme desnuda. ¡Qué horror! Es una información muy grave, claro, citada por la fuente a partir de esa entrevista no publicada, y hay que mencionarla con toda la cautela y el respeto que merece, limitándonos a lo que se expone ahí. Un apunte terrible, desde luego, que añade una dimensión todavía más oscura a esa presión, esa explotación que pudo sufrir de niña. A pesar de esa retirada voluntaria hace ya tantísimo tiempo, el mundo de la cultura no la ha olvidado. No, para nada. Los reconocimientos han seguido llegando. Quizás el más importante fue el Goya de Honor, ¿no? En 2020. Sí, el de la Academia de Cine. Fue un momento muy emotivo. Porque ella no fue, claro, fiel a su decisión. No fue, pero subieron sus 3 hijas a recogerlo y agradecerlo en su nombre. Fue muy bonito. Y no ha sido el único gesto, ¿no? Recibió la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2016, la nombraron hija predilecta de Málaga en 2018. Son formas de decirle que, aunque ella eligiera el silencio, su legado sigue ahí, perdura. Un legado que incluye, por supuesto, su música, una discografía larguísima, desde 1960 hasta 1983. Y que ha dejado canciones, grabadas en la memoria colectiva de varias generaciones. Totalmente. Desde los himnos pop de la primera época, Estando contigo, Tómbola, Corazón contento, hasta joyas de su etapa más madura, como Háblame del mar marinero, del 76. Preciosa. O sus interpretaciones de grandes poetas, cantautores, Lorca, Serrat, Aute.
Hay una evolución musical muy clara, paralela a la personal. Y la prueba de que su figura sigue generando un interés enorme es que se siguen haciendo trabajos sobre ella. Sí, es verdad. Hubo una miniserie Marisol, la película, en 2009. Y hace nada, el documental Marisol, Llámame Pepa, de 2024. Que ha tenido mucho éxito, sí. Premios, nominación al Goya. Parece que el enigma de Marisol, Pepa Flores, sigue vivo. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué una figura que se retiró hace décadas sigue fascinando tanto? ¿Qué nos dice su historia sobre cómo creamos y devoramos ídolos? Especialmente los infantiles. Sí. Y sobre la propia cultura española, su relación con el pasado, con sus íconos. Haciendo un poco de balance, hemos recorrido una vida extraordinaria, la de Josefa Flores González. Una vida partida en dos identidades públicas, ¿no? Marisol, la estrella infantil fabricada, explotada hasta el límite, y Pepa Flores, la mujer que luchó por ser dueña de sí misma, que se comprometió con sus ideas y que en un acto de coherencia final eligió la libertad del anonimato. Una trayectoria llena de contrastes. Muchísimos. Éxitos deslumbrantes, sí, pero también sombras, contradicciones y una búsqueda constante, irrenunciable, de autenticidad. Aquí es donde se pone interesante reflexionar sobre todas las capas, ¿no?, que tiene esta historia. Sin duda. La pervivencia del mito de Marisol, fíjate, combinada con el profundo respeto que genera la decisión de Pepa Flores de desaparecer, nos deja pensando. Sí. ¿Qué lecciones podemos sacar sobre la industria del espectáculo? Sobre la protección de la infancia, sobre el derecho fundamental de cualquier persona a evolucionar, a cambiar de opinión, a definir su propia identidad más allá de lo que esperan los demás. Claro. Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre ese conflicto eterno entre la fama, la voracidad de la fama y el derecho, yo creo que irrenunciable, a la privacidad? Quizá esa tensión, que sigue ahí sin resolverse, sea la clave de por qué su historia sigue resonando con tanta fuerza hoy en día.